Las lunas gemelas de Erner echaron un brillo de plata extraño sobre la ciudad de Solara, su luz que arrastra las torres espirales y los arcos elegantes en un brillo suave y de otro mundo. Las calles se quedan tranquilas, salvo para el susurro del viento que se hincha a través de las hojas iridiscentes de los árboles que alinean las avenidas. Era una noche como cualquier otra en Arender, donde el orden reinaba supremo e incluso las estrellas parecían inclinarse ante el agarre de hierro de la tradición. Pero dentro del corazón de esa tranquila ciudad, en una habitación muy iluminada escondida lejos de la grandeza, una tormenta se estaba reuniendo silenciosamente. Lila se paró ante su espejo, sus ojos violetas agudos y firmes mientras se encontraban con su reflejo. Llevaba las túnicas ceremoniales de su pueblo, que fluían tejidos índigo que se aferraban a su ligero marco, brillando ligeramente con la bioluminiscencia única de las preciadas sedas de Erendor. Sin embargo, no sintió orgullo en la ropa. Para ella, no era más que un símbolo de las tradiciones asfixiantes que ella había venido a odiar. Sus dedos rastrearon los intrincados patrones tejidos en la tela, pero sus pensamientos estaban lejos de su belleza. Ella estaba pensando en el concilio de ancianos, el antiguo y poderoso cuerpo que dictaba cada aspecto de la vida erndoriana. Ellos fueron los que hicieron cumplir los decretos aislacionistas, que prohibieron todo contacto con los humanos bajo el pretexto de preservar la pureza, y que volvieron ojos ciegos a la podredumbre que se abalanzó bajo su llamada utopía. Su resentimiento había nacido en la infancia, provocado por cuentos susurrados de aquellos que habían desafiado las leyes y pagado el precio. Había oído hablar de los marginados, desterrados por formar lazos con los humanos, echados en los despilfarros imperdonantes más allá de las paredes protectoras de la ciudad. Sus padres le habían advertido que siguiera las reglas, que nunca cuestionara el orden de su mundo. Pero Lila nunca había sido una que siguiera ciegamente. Recordó que el odio por el sistema se cristalizaba. Había tenido 15 ciclos de edad, parada en la gran plaza de cera, cuando una joven fue arrastrada ante el consejo. La acusación, fraternizar con un comerciante humano. El castigo, rápido y despiadado. Lila había visto con horror mientras la mujer era despojada de su nombre, su identidad, su esencia, reducida a un cascarón hueco antes de ser echada al exilio. Esa memoria se quemó dentro de ella incluso ahora. Desde ese día en adelante, el desprecio de Lila solo creció. Había visto a través de la hipocresía de su pueblo, su pretexto de superioridad moral ocultando la corrupción que se negaron a reconocer. Había sido testigo del sufrimiento silencioso de aquellos que se atrevían a pensar de manera diferente. Y con cada injusticia, su determinación se había endurecido. Ahora, como el suave zumbido de la ciudad dormida filtraba a través de su ventana, Lila sabía que había llegado el momento. No seguiría siendo una observadora pasiva. Ella se defendería. Su rebelión no vendría con espadas o discursos, sino a través de la subversión. Buscaba a hombres humanos, a los mismos que su pueblo consideraba indigno. No por amor, no por consuelo, sino como un acto de desafío. Sus relaciones serían un arma, su indiferencia más aguda que cualquier cuchilla. Ella manchaba su llamada pureza, desbloqueaba sus preciosas tradiciones hilo por hilo. El pensamiento le trajo una extraña claridad. Por una vez, se sintió libre. Girando del espejo, se movió hacia la puerta. El tiempo para la reflexión se acabó. Mientras ella se metía en el aire frío de la noche, la anticipación se incrementó a través de sus venas. Las calles de cera eran silenciosas, la ciudad perdió en un sueño pacífico, pero la mente de Lila corría con propósito. Sabía a dónde ir, el distrito sureste en el borde de la ciudad, donde se reunieron comerciantes humanos. Un lugar que la rechaza. Perfecto. Sus pasos se hicieron eco suavemente a través de las estrechas calles. Aunque el miedo retorcido debajo de su calma exterior, no sintió duda. Esto era lo que ella había estado esperando. La atmósfera se desplazó al llegar al distrito. La elegancia pulida de Solara dio paso a algo más gris, más primario. Los edificios estaban más cerca, sus fachadas usadas y sombreadas. El aire era grueso con el olor de la especia y algo más exótico, prohibido. Sus sentidos se afilaron. Entonces los vio, un grupo de hombres, reunidos fuera de una taberna iluminada, su risa fuerte y sin restricciones. No eran como los ciudadanos ordenados y estériles de Erendor. Eran caos hechos carne. Perfecto. Se acercó con calculado equilibrio, cada paso deliberado. Los hombres se callaron cuando se acercó, sus miradas se fijaron en sus brillantes túnicas, su elegancia alienígena. Ella podía sentir su curiosidad y su hambre. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Uno de ellos se deslizó. Alto,
hombro ancho, duro alrededor de los bordes. Un sobreviviente de la vida dura. Busco la compañía de los humanos, dijo flagrantemente, sin voz de calor. ¿Es algo que puedes proveer? Intercambiaron miradas, sorprendidos, intrigados. No estoy aquí para conversar, continuó. Tengo mis razones. No les explicaré. Si están dispuestos, haré que valga la pena. El hombre alto se adelantó, estudiándola con ojos estrechos. La sospecha parpadeó en su mirada, pero también la codicia. Finalmente, asintió. Muy bien, dijo, voz baja. Pero si estás jugando con nosotros, habrá consecuencias. Una sonrisa fría tocó sus labios. No juego juegos, dijo. Se dirigió hacia la taberna. Síganos. Lo hizo. La taberna era oscura, sombreada, gruesa con humo y ruido. Cuando entró, Lila sabía que no había vuelta atrás. Pero no había arrepentimiento en su corazón, solo propósito. Esta era su guerra. Su rebelión. Y ella pretendía ganar. Leela siempre había prosperado donde las reglas se doblaban, donde la pasión no era restringida, sino celebraba. La tierra, con su espíritu salvaje y encanto caótico, se sintió menos como el exilio y más como el hogar. Se sumergió en la cultura humana con una facilidad sorprendente. Su mente, aguda y hambrienta, absorbía costumbres como el aliento. Su belleza de otro mundo, ojos violetas y piel suavemente resplandeciente dibujó miradas, pero fue su aura, esa mezcla embriagadora de misterio y desafío, que verdaderamente cautivaba. Al principio, sus relaciones con los hombres humanos eran cautelosos, actos de rebelión tranquila contra la rigidez estéril de Erendor. Pero pronto, esos encuentros se convirtieron en algo más, un viaje hacia adentro. Su primer amante era escritor, un hombre con sombras en sus ojos y poesía en sus labios. Con él, aprendió el poder de las palabras, como el lenguaje podría tejer la intimidad tan profunda como el tacto. La escribió en existencia, y por primera vez, ella no respondió como una alienígena, sino como una mujer que anhelaba ser vista. El siguiente vino el músico. Sus dedos callosos sostenían el tipo de ternura que nunca imaginó posible. Sus canciones no eran perfectas, pero eran crudas, honestas y llenas de dolorosas verdad. A través de él, sintió música no como sonido, sino como emoción, pura y sin filtro. No solo hicieron el amor, hicieron armonía. Entonces el pintor, un alma salvaje con un corazón sin ambulancia. No trató de definirla. La pintó, una y otra vez, en luz y sombra, en ira y alegría. A través de su cepillo, se vio de nuevo, no como un desertor, sino como una musa, como un ser de color, profundidad y historia. Cada hombre le mostró algo diferente. Cada conexión no fue un rechazo de su pasado sino una expansión de su identidad. Ya no estaba desafiando a su gente. Se estaba descubriendo. Pero en Erendor, su rebelión se hizo eco como un grito en un templo silencioso. El consejo de ancianos estaba enfurecido. Para ellos, se había convertido en un símbolo del caos, de la corrupción. Algunos susurraron su nombre como una oración por el cambio. La mayoría lo escupió como una maldición. Le exigieron que regresara. Su castigo. Su borrado. Pero Leela no tenía miedo. Había probado la libertad, y no la devolvería. Entonces vino Esteve. Ella no tenía que importar. No se suponía que fuera diferente. Pero lo era. No trató de poseerla. No trató de arreglarla. Simplemente escuchó. Con ojos que no solo miraban, sino que veían. Con silencio que le dio espacio para desplegarse. Con Esteve, no fue rebelión. Fue una revelación. Él mostró las bellezas ocultas de su tierra, arte, naturaleza, dolor y alegría. Y a su vez, ella le mostró estrellas que nunca había imaginado. No necesitaban completarse. Simplemente caminaron unos a otros, paso a paso, momento a momento. Y lentamente, Leela dejó ir el control. No porque ella fuera débil, sino porque ella confiaba en él. Con él, ya no estaba peleando. Estaba curando. Una tarde cálida, mientras se sentaban en el balcón con vistas a la brillante expansión de la ciudad, Leela miró a las estrellas. Por primera vez, no se sentían como jueces distantes. Se sentían como compañeros tranquilos. Ella había ido muy lejos. Luchó duro. Perdí mucho. Pero ahora, ella había encontrado algo que valía la pena quedarse quieto. El Erendor podría venir por ella. Podrían intentar arrastrarla de vuelta. Déjalos. No volvería como una traidora. Ella se levantaría como una verdad que ya no podían negar.
La rebelión no había terminado. Acaba de empezar. El aire estaba caliente, lleno de aroma de flores florecientes y la lejana promesa de lluvia. Una profunda e inesperada paz se estableció sobre Leela mientras se inclinó contra Esteve, su brazo se cortó suavemente sobre sus hombros. Esteve, comenzó, su voz suave. La miró hacia abajo, las luces de la ciudad bailando en sus ojos azules. Pienso en el futuro todo el tiempo, dijo en silencio. Pero nunca quiero presionarte. Sé lo mucho que significa tu libertad para ti. Nunca te pediría que renunciaras a eso. Leela sintió su corazón hinchado en sus palabras. Su cuidado, su constante respeto por su autonomía, nunca la trató como algo que se reclamaba, solo apreciaba. Lo sé, dijo ella, volviéndose a enfrentarlo. Pero creo que estoy listo para empezar a pensar en lo que sigue. Para nosotros. Esteve sonrió, su expresión brillando tanto con esperanza como con amor. Sea lo que sea, lo resolveremos. Juntos. Le presionó un beso suave en la frente. Estoy en esto a largo plazo, Leela. Cualquiera sea el camino que elijas, lo acompañaré contigo. Leela cerró los ojos, dejándose fundirse en su abrazo. Por primera vez en su vida, se sentía realmente segura. Realmente amado. Era un sentimiento que nunca había esperado encontrar, uno que la llenó de paz y satisfacción que nunca había conocido. Pero sobre todo, pensó en Esteve. Le había mostrado algo diferente. Una vida que no requiere un desafío constante para sentirse real. Él le enseñó que la fuerza podía existir sin amargura, que el amor podría ser un santuario, no un campo de batalla. Con él, había empezado a descubrirse a sí misma no solo como rebelde, sino como mujer aprendiendo a elegir en lugar de huir. Una noche, sentada en la tranquilidad de su sala de estar, Esteve se encorvó sobre su investigación, Leela perdió en sus pensamientos, se volvió hacia él, latiendo el corazón. Esteve, dijo, voz firme pero tierna, he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros. Sobre el futuro. Miró hacia arriba, curiosidad y preocupación tranquila en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Sé que hemos hablado de esto antes, continuó. Y sé que siempre has sido tan paciente, nunca empujando. Pero creo que estoy listo ahora. Los ojos de Esteve se ensancharon ligeramente, una luz esperanzadora que empieza a brillar. ¿Listo para qué? Leela sonrió, llegando a tomar su mano. Para construir una vida contigo. Una verdadera. No quiero seguir huyendo de mi pasado, de mí mismo. Pero tampoco quiero ser definida por lo que he hecho. Quiero seguir adelante. Contigo. La expresión de Esteve se ablandó al apretar su mano. No tienes idea de lo mucho que significa para mí, Leela. Siempre he visto el dolor que llevas, nunca quise añadir a él. Me alegra que estés listo para entrar en lo que sigue. Ella asintió, pero había más. Hay algo más que necesito decir, agregó, su voz temblando un poco. Esteve, no soy perfecto. He cometido errores. Lastima a la gente, a veces incluso sin sentido. No puedo deshacer eso. Pero ya no quiero vivir a la sombra de ello. Quiero aprender, crecer. Y quiero hacerlo contigo. Se acercó y le tapó la mejilla, cepillándose el pulgar suavemente contra su piel. Leela, nunca esperé que fueras perfecta. Ninguno de nosotros lo es. Lo que importa es que estés dispuesto a crecer. Y yo estaré aquí. Cada paso del camino. Una lágrima se deslizó por la mejilla mientras se inclinó en su toque. Gracias, susurró. Para entender, para siempre estar allí. Siempre, respondió. Siempre en los días que siguieron, Leela y Esteve comenzaron a planificar su futuro en serio. Hablaron de dónde podrían vivir, del tipo de vida que esperaban construir. Leela abrió más que nunca sus miedos, sus arrepentimientos, sus sueños. Y Esteve escuchó con una compasión inquebrantable, nunca tratando de cambiarla, solo apoyando su crecimiento. Por primera vez, Leela ya no sentía la necesidad de demostrarse a sí misma a través de la resistencia. Su fuerza ya no vino de la rabia, sino del amor. Del poder tranquilo de elegir la paz. Luego, una tarde dorada, mientras caminaban de la mano a través del Central Park, Esteve se detuvo. Leela, dijo, su voz gruesa con emoción. Sé que hemos hablado del futuro, y quiero que sepas que estoy listo. Para dar el siguiente paso. Cuando lo estés. Ella lo miró, su corazón lleno. Estoy listo, Esteve, respondió. Listo para dar ese paso contigo. Su sonrisa era el amanecer, radiante y esperanzadora. Leela, ¿te casarás conmigo? El tiempo parecía pararse.
Y en esa quietud, todo tenía sentido. Sí, susurró, su voz llena de amor. Sí, Esteve. Me casaré contigo. Celebrado en un jardín tranquilo al borde de la ciudad, rodeado de unos cuantos amigos cercanos. No hay grandes ceremonias, ni tradiciones antiguas, solo dos almas se comprometieron entre sí, eligiendo amor, escogiendo la paz. Leela llevaba un simple vestido blanco. Sus ojos violetas brillaban mientras miraba en los de Esteve y hablaba las palabras que los ataban. Esto no fue rebelión. Esto fue renacimiento. En las horas tranquilas de la mañana temprana, Esteve continuó su investigación científica, sumergiéndose profundamente en las complejidades de las relaciones entre especies. Mientras tanto, Leela se encontró explorando nuevos intereses, arte, literatura e incluso jardinería, un hobby que nunca había imaginado disfrutar. Su vida juntos en la tierra fue pacífica, llena de risas, sueños compartidos y contento tranquilo. Pero bajo la superficie de la felicidad de Leela, allí perduraba un sentimiento de inquietud, un sentimiento sutil pero persistente de que algo faltaba. Era un anhelo que no podía decir con palabras, una pregunta silenciosa que se eco en la parte trasera de su mente. Una noche, mientras se sentaban juntos en el sofá, el brazo de Esteve se envolvía suavemente alrededor de sus hombros. Leela se volvió hacia él, sus ojos violetas reflejando el parpadeo de la habitación iluminada. Esteve, comenzó suavemente, su voz firme, he estado pensando en algo. Algo importante. Esteve la miró, sus ojos calientes y abiertos. ¿Qué es, Leela? Sabes que puedes hablarme de cualquier cosa. Dudó un momento, reuniendo sus pensamientos. He estado pensando en tener un hijo. Sé que nunca hemos hablado de ello, pero, me pregunto cómo sería. Experimentar la forma humana de crear vida. Juntos. La expresión de Esteve se ablandó. Una sonrisa suave tocó sus labios, y él alcanzó su mano. Es una gran decisión, dijo amablemente. Y es algo de lo que deberíamos hablar en serio, pero si es lo que quieres, si te sientes listo, entonces estoy contigo. Cada paso del camino. Leela sintió una oleada de emociones en sus palabras. Gratitud, amor, y un profundo sentido de seguridad envuelto en su corazón. Estoy listo, dijo con una convicción tranquila. Pasé mucho de mi vida resistiendo el control, luchando contra papeles que no escogí, pero esto sería nuestra elección. No la suya. La nuestra. Los ojos de Esteve brillaron. Entonces hagámoslo. Vamos a dar este paso juntos. Su beso era lento y tierno, una suave promesa de lo que iba a venir. A medida que se encontraron sus labios, el calor se propagó a través del pecho de Leela, un sentimiento estable y fundamentado. Su conexión se profundizó con cada toque, cada aliento. No había prisa, solo reverencia. Cuando finalmente se mudaron a la habitación, se sintió sagrado, como si estuvieran cruzando hacia un nuevo capítulo juntos. Las manos de Esteve eran suaves, su toque respetuoso, amable y lleno de amor. Leela respondió en especie, dejándose ser vulnerable de una manera que nunca lo había hecho antes. Confiaba en él completamente, rendiéndose hasta el momento. Al reunirse, el mundo se desvaneció, dejando solamente a ellas dos almas se unieron en el amor, a propósito. La intimidad no era solo física sino espiritual, una unión de corazones e historias. Leela se sintió abrumada de emoción, su cuerpo vivo con sensación, su corazón lleno. Después, se ponen uno al lado del otro en el suave resplandor de la tarde, miembros enredados, corazones latiendo en armonía tranquila. Leela miró a Esteve, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, dijo, ojos brillantes. Al ignorar un fuego dentro de ella, Leela sentía una necesidad profunda y consumidora, algo que nunca había experimentado antes. Siempre había estado en control, siempre la que dictaba el ritmo de sus relaciones. Pero con Esteve, todo era diferente. Confiaba en él completamente, permitiéndose ser vulnerable, rendirse hasta el momento, sabiendo que él cuidaría de ella, que honraría el amor que compartieron. Cuando finalmente se reunieron, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Solo estaban los dos, unidos de la manera más íntima posible. Leela sintió una conexión con Esteve que fue mucho más allá de lo físico, algo que tocó el núcleo mismo de quienes eran. Sus movimientos fueron lentos y deliberados, una danza de amor y confianza que construyó constantemente hacia un crescendo. El mundo parecía inclinarse bajo ella mientras se movieron juntos, sus sentidos abrumados por la intensidad pura de la emoción. Cada nervio en su cuerpo estaba vivo, cada toque, cada beso, cada palabra susurrada de amor,
aumentaba 1000 veces. Al llegar al pico de su unión, Leela fue consumida por una prisa de calor y amor que la llenó completamente, un momento de pura emoción sin filtración que dejó su aliento y temblor en los brazos de Esteve. Ella lo sostuvo firmemente, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra los suyos, sabiendo que habían creado algo hermoso, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Después, se acostan en el suave resplandor de la luz de la tarde, sus cuerpos entrelazados, sus corazones aún corren con las réplicas de su unión. Leela sentía un profundo sentido de paz que se asentaría sobre ella, un contento que nunca había conocido antes. Girando su cabeza para mirar a Esteve, sus ojos violetas brillaban de amor y gratitud. «Gracias», susurró, su voz temblando de emoción. Los días que siguieron se llenaron de anticipación y una conexión aún más profunda entre ellos. Leela se encontró fascinada por la idea de crear vida por cómo su cuerpo respondió a ella. No era como lo que había sentido antes, una alegría tranquila, un sentido profundo de propósito y cumplimiento. Entonces, un día, después de otro momento íntimo y amoroso, Leela sintió que algo había cambiado. Al principio era sutil, un cambio, un revolver, un ritmo diferente dentro de ella. A medida que pasaban los días, el sentimiento se hizo más fuerte. Una certeza silenciosa comenzó a florecer. Hizo una prueba de embarazo, algo que Esteve había recogido de la farmacia local. Mientras se paraba en el baño, sosteniendo el pequeño dispositivo en sus manos, su corazón golpeó. Sus dedos temblaban mientras seguía las instrucciones y esperaba. Entonces, allí estaba, una sola línea inconfundible. Embarazada. Leela miró el resultado, su aliento atrapado en su garganta. Iba a tener un hijo, un niño que era parte de ella y Esteve. Un símbolo de su amor. La realización la golpeó como una ola, impactante, abrumadora, y luego, hermosa. Nunca imaginó que su vida tomaría este camino, nunca se imaginó que estaba parada en un baño en la tierra, arrastrando el futuro en sus manos. Y sin embargo, aquí estaba. Cuando Esteve regresó a casa esa noche, Leela lo encontró en la puerta, sus manos temblando ligeramente con anticipación. Ella lo llevó a la sala, tomó sus manos en las suyas, y miró a sus ojos. «Esteve», dijo, apenas conteniendo su emoción, «tengo algo que decirte». Su expresión se desplazó, preocupa que sus ojos se intermitieran. «¿Qué es esto? ¿Está todo bien?» Ella asintió, respiraba y decía las palabras que cambiarían todo. «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Por un momento, Esteve solo miró. Luego lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, una de alegría pura y desenfrenada. Le metió a Leela en los brazos, sosteniéndola fuerte. «Vamos a tener un bebé», susurró con asombro. «Esto es increíble». Las lágrimas arrastraron las mejillas de Leela. «Lo es». Las noticias se difundieron rápidamente, llevadas a través de la galaxia por aquellos que habían asistido a la conferencia interespecie, por aquellos que habían presenciado el vínculo entre Leela y Esteve, y por aquellos que estaban muy ansiosos por compartir lo que consideraban escandaloso. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias llegaran a Erendor. La reacción fue explosiva. El Consejo de Ancianos convocó sesiones de emergencia, voces gruesas con ira y miedo. Durante generaciones, habían controlado todos los aspectos de la vida de Rorian, haciendo cumplir la pureza de especies con un agarre de hierro. Ahora, su control estaba bajo amenaza. El nombre de Leela se convirtió en un grito de rally. En todo el Erendor, la gente, especialmente la generación más joven, comenzó a hablar. Habían sido chafeados por mucho tiempo bajo el peso de la tradición, y Leela se convirtió en su símbolo de rebelión, de posibilidad, de esperanza. Las protestas estallaron. Los jóvenes inundaron las calles, exigiendo que se pusiera fin a las restricciones que habían ahogado sus vidas durante tanto tiempo. El Consejo intentó reprimirlo, condenando a Leela como traidora y pidiendo su captura y erradicando a su hijo nonato. Pero en lugar de silenciar al pueblo, el decreto del Consejo provocó una revolución. De ciudad en ciudad, se propaga la resistencia. La gente exigía libertad para elegir el amor, vivir sin miedo, para formar su propio futuro. En el corazón de todo estaba Leela. Nunca quiso dirigir una revolución. Pero su elección, su amor, había encendido un fuego que no podía ser extinguido. Desde la tierra, Leela vio las imágenes, marchas, discursos, los apasionados gritos por el cambio. Orgullo y miedo luchaban dentro de ella. Se había convertido en más que una rebelde, se había convertido en un símbolo. Sin embargo, su enfoque permaneció en la vida creciendo dentro de ella.
Entonces llegó el día. En las horas tranquilas de la mañana, Leela se puso de parto. El dolor era intenso, pero Esteve nunca dejó su lado, susurrando palabras de fuerza y amor. Las horas pasaron en un borroso, y luego, con un último empuje, su hija entró en el mundo. Era perfecta. Una hermosa mezcla de humano y de Rorian, los ojos azules de su padre, la piel violeta de su madre. Leela sostuvo a su hija cerca, su corazón se desborda de amor. Ella había soñado con este momento, pero nada podía compararse con la realidad. Este niño era más que un bebé. Era un milagro. Una revolución en carne. Las noticias de su nacimiento surgieron a través de Erendor, alimentando la ola final de rebelión. La gente se levantó como una. Y ante una oposición abrumadora, el Consejo de Ancianos se vio obligado a retirarse. Nació un nuevo gobierno, uno construido sobre la libertad, la diversidad y el amor. La rebelión de Leela había triunfado. Pero no fue solo una victoria para ella. Fue una victoria para su gente. Por Esteve. Para el futuro que habían hecho juntos. Mientras ella encerraba a su hija bajo las estrellas, Leela sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Habría retos. Habría más batallas para pelear. Pero no estaba sola. Ella tenía a Esteve. Ella tenía amor. Tenía un propósito. Y tenía el poder de cambiar la galaxia. Fin.